¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una tarde más a Terra Crítica, aquí en el canal Geopoder. Y hoy vamos a tener un programa, una charla entre Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, Pedro? Aquí un gusto. Estamos en el océano, estamos los dos a cada lado del océano, ¿no? En comunicación, contacto. Eso es. Bueno, pues entre, como decimos, Vicente Ferrer y un servidor. Y lo que vamos a poner de manifiesto es un poco, pues, cómo el corolario de nuestros análisis desde hace muchos años, al final se han visto materializados en unas acciones políticas con unas trascendencias desde el punto de vista sociológicas impresionantes y que la está llevando a cabo Donald Trump. Y en este sentido se pone de manifiesto pues una serie de cuestiones totalmente relevantes y fundamentales para los gobiernos, para los estados y para las democracias que puedan existir, o los regímenes con determinadas libertades que puedan existir, que es ni más ni menos que haya un sustrato común, una forma de entender el mundo que permite un modo colectivo de vivir en paz, ¿no? Y eso evidentemente, las dos manifestaciones culturales por antonomasia, que son el arte y la religión, lo que determina esa forma colectiva de vivir en todos los países de origen cristiano, que es el caso que nos ocupa, que es el nuestro, y cómo han sido desde Estados Unidos los que han venido a recordárnoslo a nosotros. No solo con los discursos de J.D. Vance acerca de cómo está laminando Europa y se está suicidando, renunciando a su tradición, refiriéndose a la tradición cristiana, católica, en este caso, mayormente, o en su mayoría, o no, porque hay en Europa también nace el protestantismo y hay regiones europeas que son de índole protestante. Pero en resumidas cuentas, con una base cristiana, que es la base que funda los Estados Unidos, y así lo recuerda el vicepresidente de esa nación, como es el pozo de la cultura cristiana, en su caso la protestante. Eso lo recuerda muy bien Samuel Huntington en un libro que se llama ¿Quiénes somos? Por eso hay una argamasa para que las 13 colonias se puedan unir en una nación política, en una federación. Y como vemos, Vicente, cómo esto ha tenido que ser un país como Estados Unidos, en el que nos viene a recordar, y te pasé un artículo que escribí hace poco acerca de cómo eran ellos mismos ya a principios del siglo XX, tenían un anhelo por todo el acervo cultural europeo, que ellos no tenían esa tradición, y ahí se generó una serie de escritores, pintores, intelectuales que se denominaron la generación perdida, que recalaron la mayoría de ellos en París, buscando ese arraigo cultural que ellos no tenían tan poderoso, ¿no? Y como vemos, como nosotros mismos en Europa continental lo hemos defenestrado, lo hemos preterido y lo hemos despreciado completamente. Y como es precisamente de nuevo los americanos los que nos recuerdan que ahí es donde está realmente el asidero, la tradición a la que debemos agarrarnos. Pues que evidentemente es producto de que ellos no acabaron de dejar, y eso que es lo que es la cuna del, digamos, eso que es el progresismo, el wokismo, como se ha llamado, a la hora de ponerlo en práctica, ¿no? Pero Estados Unidos tiene la ventaja de que desde su origen, en su declaración de independencia, seguida primero de la Constitución Federal, de Confederal y después ya de la Federal en 4 años, tenían claro, precisamente desde cero, una fundación de cero, de qué cultura o de qué civilización vienen, ¿no? Por la presencia un poco de la referencia a los valores cristianos, a Dios, etcétera, confianza, al margen de que algunos de ellos pues fuesen ateos, o al margen de que algunos de ellos unos compaginaban con masonería, otros compaginaban eran anglicanos y con otras cosas, etcétera. Es decir, pero tienen claro de dónde ha venido su cultura, su civilización, y cuál es el tronco en la que se funda el país
¿no? Entonces, eso acaba volviendo, ese originalismo, ¿no? Que hemos hablado algunas veces sobre el tema jurídico, y que suele volver a lo que es la esencia de la cultura americana, que no tiene que ver exactamente con el ámbito anglosajón solamente, sino con lo que es Occidente y con lo que es muchas veces, como ellos mismos, cuando se han engrandecido, han hecho algún discurso, pues en época de ataque, ¿no? De ataques, etcétera, temas ya se llama King, bueno, más bien Monroe o Grant o mismo Abraham Lincoln, la civilización, las referencias a la civilización cristiana, ¿sí? Entonces, en ese aspecto es fundamental lo que está pasando ahora. Es decir, no es casual, tienen muy claro lo que son, tienen muy claro lo que son y tienen muy claro por qué luchan los que acaban de ganar las elecciones. En ese sentido, bueno, igual que toda esa progresía se desarrolló en las grandes universidades de la Ivy League, de la Liga de la Hiedra, ¿no? De las grandes del Este y tal, también es verdad que eso nació de la Escuela de Frankfurt principalmente, ese relativismo cuya finalidad es prácticamente destruir la esencia y el origen de la cultura cristiana, tradicional, y crear algo completamente nuevo, sin referencias y relativo. Y en ese aspecto, los que han ganado y están tomando y llevan 2 meses tremendos en el poder de Estados Unidos, tienen claro por qué, hemos visto en discursos de J.D. Vance, y vamos a hacer igual que tu artículo, que es estupendo y lo recomiendo si cuando lo publiques por algunos blogs o webs o diarios digitales, lo que sea, pues que lo lean porque, por la referencia y por cómo se ha comentado en los últimos años por pensadores, pues como el mismo Dalmacio Negro que hemos conocido, o nuestro entrañable Trevijano, etcétera. Aquí el tema, fíjate que en las últimas horas, simplemente en las últimas horas, ha habido 2 hechos que si quieres también los comentaremos. Uno es en la Casa Blanca, los dos. Uno es que el patriarca de Estados Unidos, ortodoxo, en el día de la independencia griega, de la democracia e independencia griega en Estados Unidos, le ha entregado a Donald Trump una cruz, la cruz de Constantino. Ha firmado Trump, que es oficial ya, el 25 de marzo será oficial, día de la democracia griega en Estados Unidos y de la independencia griega, y le ha entregado y dijo unas palabras muy bonitas de referencia, clara referencia, que tú eres el nuevo Constantino. Le dijo, Constantino es el señor que tuvo, según la tradición, ese sueño, esa visión de Jesús de decirle, con este signo vencerás. Hasta entonces el símbolo cristiano era el famoso pez, ¿verdad? Y con el signo de la cruz o del crismón en los escudos ganó la batalla del Puente Milvio, ¿no? Es decir, se cambió la historia, empezó ahí a ser importante el último elemento de la civilización. Bueno, pues la ha entregado, y el otro es precisamente otra cosa que parece que no tiene ninguna importancia en Europa, que es el decreto de integridad electoral en Estados Unidos, porque tienen que tener claro quién vota y va a exigir a todos los estados por este decreto, y el que no recibirá ni un dólar de Estados Unidos, de federal, quiero decir, sobre la integridad en la que lo que es el Centro Brennan para la Justicia, for Justice, tiene como detectado 21,3 millones de votantes sin identificación nacional, o sea, que podrían haber votado o no. Entonces, con estos 2 hechos, que para Trump ya explicó que era decisivo, absolutamente decisivo, porque para la defensa de la esencia, de la tradición y de volver a la lógica, lo que él llama el sentido común, pero de la civilización, ¿no? A mi juicio, Vicente, no se puede entender una constitución formal de un país sin una constitución material previa. Es decir, una constitución formal, yo entiendo las críticas al liberalismo que hace, por ejemplo, el profesor Ayuso, cuando considera en muchos sentidos las constituciones liberales como destructoras. Claro, porque es que el mero hecho de redactar una carta constitucional
por sí mismo en sí mismo ese formalismo no puede estar sustentado únicamente ni siquiera en un proceso constituyente así sin más. Es decir, tiene que haber un sustrato, un modo colectivo de vivir previo, una constitución material que desemboca y se formaliza en la constitución de una nación política y vale, pues con una constitución formal. Pero, claro, en resumidas cuentas de lo que estamos hablando es de la tradición, del modo colectivo de vivir. Eso, si tú has dicho muy bien, la escuela de Frankfurt ha hecho mucho daño. Sí, bueno, como estas doctrinas, pues siempre cagan mucho en la intelectualidad norteamericana, porque también ellos nos mandan lo peor de allí y también cogen lo peor de aquí. Y efectivamente, hay por ahí un filósofo que es más bien conservador, creo que es Roger Scruton, que tiene un libro hablando sobre los pensadores de izquierdas y habla del daño terrible que han hecho personajes como Adorno o Horkheimer pues a instituciones básicas o históricas como la familia o el Estado, por su forma de lo que él llama un nihilismo total, ¿no? No creen en nada, desprecian todo lo que han creado las sociedades, llevándolo a un extremo de lo que has dicho, de un relativismo cultural total, que al final ha desembocado en eso, ¿no? Y claro, las instituciones básicas, nada menos que la familia, el Estado. Nosotros seremos enemigos del Estado, pero no en los términos que se plantean, en otros términos. Claro, llevarlo al punto en los que se ha llevado, en lo que ha degenerado en una sociedad donde emerge una doctrina nada menos que se llama wokismo, como despertar de woke, que son seres absolutamente enfermos, que muchos creían que iban a ser un sarampión y ha hecho un destrozo de generaciones. Por eso digo, la generación perdida, al margen de otras cuestiones, es lo que se ha dejado por el camino y los destrozos totales que ha hecho de generaciones enteras. Omitir o desterrar del modo colectivo de vivir de las instituciones nada menos que la tradición de siglos, siglos y siglos, que son los que dan sentido a una sociedad y una nación. Esto lo han eliminado y han creado seres que no creen en nada, que creen que han llegado al mundo con una capacidad de acción total en el libre albedrío más literal del término, y llegamos a enfermedades mentales, sociales, que se han convertido en auténticas pandemias. Y ahora ha llegado un hombre pues que ha cogido el crucifijo, literalmente, y se ha puesto manos a la obra para acabar con esto, Vicente. Sí, es decir, y de hecho, es decir, exactamente contra qué se enfrenta y por qué, ¿no? Y nos lo tuvo que contar J.D. Vance, que todavía le están criticando cómo se atreve un norteamericano y tal, y dando lecciones de cultura y civilización a los europeos. El matonismo llamaba un señor antaño que se hacía el superculto, como los santos, etcétera, ¿no? Yo ya sí que encuentro algo que tenemos que dejar muy claro, yo al menos, es que precisamente esa tradición, que es una realidad, esa tradición es una realidad, y esa tradición no se puede, o al menos está demostrado que no se puede defender con dogmatismo presuntamente tradicionalista. El señor que has nombrado, por ejemplo, y algunos como él, atacando a quien de forma absurda, creo que no hacen ningún bien, porque la realidad está demostrando que quien puede salvar la tradición, que es la esencia de lo que es las naciones materiales, es decir, que lógicamente realizan esa constitución material, es decir, es precisamente aquellas que están más cercanas a la realidad política, a la realidad del funcionamiento científico real, que es el de la soberanía que parte de las sociedades nacionales y la que su mejor instrumento es que se expresen con el voto directo a sus representantes y con el voto directo y control hacia el poder público, para que los constructos artificiales, que es el Estado, constructo artificial, esté al servicio
de la nación y de la sociedad nacional, perfectamente definida por la tradición, por la cultura, por la historia y por, obviamente, su acervo consuetudinario y actividad de realizar nuevas leyes y su conjunto ordenamiento jurídico, pasado y presente. Entonces, en ese aspecto, ahí sí que ahí cada vez estoy más estricto, es decir, porque los hechos están demostrando. Es absurdo que haya una corriente cuando estamos liberándonos de posiblemente la mayor dictadura y el mayor mecanismo de destrucción civilizatoria a la que se ha enfrentado Occidente en toda su historia, y es sin exagerar. Nunca ha habido una destrucción, un intento de destrucción semejante, y encima desde dentro. Y esa gente que tú muy bien has dicho, esos nihilistas, aún peor, es el estructuralismo y el postestructuralismo. A esa gente que has nombrado, además había que meterle Foucault, Marcuse, etcétera, etcétera, gente que dice que la verdad no existe. No, la verdad no existe, es una percepción y no sé qué. Entonces empezamos ahí y acabamos en la que, claro, al Estado postnacional, que es lo último, que esa huida hacia adelante de la Agenda 2030 a través de Soros con Sánchez y el amigo Trudeau a su otro lado, en famosa foto, como ejemplo del Estado postnacional, dícese de eliminación. El enemigo no es el liberalismo, hermano. Es decir, hay una gente que aún más peligrosa por errática, casi que tanto como lo que es toda la hegemonía cultural socialdemócrata y destructiva, tanto a nivel económico y político como a nivel cultural y civilizatorio. Y es aquellos que tratan de no querer ver realmente es aquel estructuralismo, es aquel posmarxismo o materialismo, mejor dicho, aquel materialismo desarrollado que ha tratado de articular una sociedad completamente ajena a la realidad tradicional. Como tú muy bien has dicho, el concepto de ateo católico, por cierto, lo inventa, lo crea George Santayana, y nuestro amigo y referente don Antonio García Trevijano también lo asimiló. Y precisamente su concepto de realidad natural, en la cual esa realidad natural es una realidad empírica, que es tanto material como conceptual, ideológica, cultural, incluso trascendente, sea esto lo que sea. Para unos creyentes tendrán claro que es esa trascendencia, para otros, para los que no lo sean, pensarán que en un futuro se podrá explicar qué es esa trascendencia. Pero tiene la capacidad y la inteligencia de decir sí que existe esa trascendencia y que existe esa cultura, ese acervo. Entonces, hemos llegado a un punto en la que realmente, lo siento chicos, pero resulta que Estados Unidos ha tenido el mecanismo para poder responder a esa maquinaria y en este momento está haciendo un trabajo absolutamente definitorio y definitivo para defender la civilización. Es el único. No hay ningún otro centro de poder capaz de darle la vuelta. Lo está haciendo tanto con leyes como con órdenes ejecutivas. No hablamos solo de su lucha lo que es legal, su lucha económica, sino hablamos cultural, órdenes de darle completamente la vuelta a toda la locura que iba desde las operaciones para niños y tal, el trans es lo más extremo, pero etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es que aquí de lo que estamos hablando es que la diferencia entre estos mecanismos de las repúblicas constitucionales como es la de Estados Unidos es que hay capacidad y posibilidad de alternativa, no de alternancia, sino de una alternativa. Lo que los americanos votaron fue una alternativa. Aquí no se vota ninguna alternativa. Aquí lo que se vota es una alternancia, porque realmente no cambia ni un 1%, por decir algo, entre una alternativa y otra. Es decir, hay una alternancia en los estados de partidos porque no hay alternativa. Porque el bipartidismo que existe en los estados de partidos son alternancias, no alternativas. Mientras que el presidente lo que dio fue la posibilidad del patriotismo americano
y desde luego con ese elemento pues da lugar, por definición, a una separación en origen de poderes. Claro, esto evidentemente la gente o no lo entiende o no quiere entenderlo, pero ¿cómo puedes comparar eso al sainete que tenemos montado con un Susan van der Leyen y sus amiguetes allí en el corral? Si es enseguida te sale un académico diciéndote, no, porque bueno, hay 30 o 40, no sé si uno me dijo 60 formas de elección. Bueno, eso es una, pues se puede. No, no es una, no. Se trata del tipo de mecanismo electoral que pueda realmente hacer que esa libertad constituyente exista, que esa libertad que es la soberanía original, pues, desde el sujeto constituyente o el de sujeto político original a los que necesita como representantes a la hora del control legislativo o de ejecutivos, directamente el control del poder. Es decir, y han tenido, bueno, la suerte, la gracia, la cuestión es que ha tenido la oportunidad los Estados Unidos de ir aprendiendo a bofetadas, pero aprendiendo sin destruirse su sistema y ir ajustando lo que era obvio, pues que con la práctica, el mismo don Antonio García Trevijano lo decía, acaba habiendo dos grandes grupos, porque acaban dos tendencias, pero que lo que te juegas no son las ideologías, sino te juegas las personas y sus programas y los controlas materialmente, ¿sí? Es decir, porque estamos en la realidad material. Y esa es la gran ventaja que tiene, la gigantesca ventaja que tienen ellos y no queremos acabar de comprender. El bipartidismo, entendido desde el planteamiento de una república constitucional, lo que da lugar es al presidencialismo y al patriotismo. Claro. Entonces, eso que fomenta, no es que fomente, es que define precisamente una capacidad de reacción y de superación de sus propios errores que evidentemente los estados de partidos no pueden hacerlo nunca, porque no tienen herramientas, eso es lo que la gente no entiende, no entienden herramientas los problemas que ellos mismos producen. ¿Cómo superas el problema de la amalgama de investiduras, de la amalgama de partidos para producir una investidura cuando un tío tiene 80 escaños? ¿Pero cómo lo vas a superar? Pero si el sistema está hecho así, precisamente para que se haga eso, no para que no se haga. Y no entienden que aunque ahora se dice, no, Trump tiene todo el poder. Un momento. Trump tiene liderazgo sobre la mayoría del Congreso y del Senado, pero no tiene capacidad de darle órdenes. No tiene, porque cada uno de ellos va a responder ante su gente, no responde ante Trump en la dirección del partido, del partido republicano. Responden a sus electores. Y hasta en las últimas normas, por ejemplo, Schumer, le están criticando muchos demócratas, el mismísimo Schumer. Es decir, el tío, el abuelo este que es el jefe de la Cámara, creo que es en el Senado o en el Congreso, no recuerdo ahora cuál de las dos, creo que en el Senado, ha tenido que votar a favor para que siga en marcha los presupuestos o lo que sea. Es decir, porque cada uno responde a que funcione, que responde ante sus electores. No lo entienden, no acaban de entenderlo. Por eso existe, por ejemplo, no se entiende la creación de la riqueza del propio dinero se queda en ellos. La gente en Europa no entiende que el 70% de los americanos tienen fondos de retorno, de retiro de entre 300.000 y 2 millones de dólares. El 70% de los mayores de 40 años en sus bolsas de acumulación de retorno, que se asuma sus pensiones. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un control directo con leyes y sus representantes que ha hecho que el poder bancario y estatal no les quite el 70 o el 80% del valor del dinero que se crea en las bolsas, como sí que hemos asimilado y nadie se pregunta en Europa continental, especialmente en España, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y así todo. Y ese poder es el que se está ejerciendo para cambiar esa cultura que a nosotros nos conviene. Nos conviene, bueno, aunque nos vaya a perjudicar en un momento dado, en este momento, que desgraciadamente en España ni siquiera la supuesta oposición, bueno, a lo mejor me equivoco, tú me corriges, no sé quién está proponiendo el cambiar drásticamente el sistema electoral, que es la base de la partitocracia y del consenso, evidentemente, ¿no?
Bueno, en este sentido también hay que poner como corolario toda la cuestión de el sistema judicial americano, el control difuso de la Constitución y la elección de la Corte Suprema con cargos vitalicios. Sí, la nombra o lo propone el presidente del gobierno, pero bueno, son cargos vitalicios y evidentemente son capaces de modular y de rectificar elementos que aquí son inviables, no se tiene absolutamente ninguna, eso, bueno, es que eso no se tiene ni en el horizonte, que se modifiquen a través del Tribunal Constitucional. Y además, curiosamente, hacen unas críticas a Donald Trump en un sistema que sí tiene los frenos y contrapesos, los denominados, ahora se ha aprendido todo el mundo la palabra, de checks and balances, pero le ponen crítica de que, como has dicho antes, que si es el dueño del Congreso, que si, pero bueno, que si tiene, pero si eso por definición es lo que existe en España desde el 78, por decir, Claro. o en Alemania. Pero además sin remisión, sin anestesia, o sea, aquí no hay ni siquiera. Entonces, ¿pero de qué estamos hablando? Pero si es que tenemos un presidente que con las reglas que le da la Constitución marida 8 o 9 partidos para que le invistan presidente, le promete a cambio una ley que votan ellos mismos porque están dentro del Parlamento y la ejecuta el mismo porque también está en el Parlamento. Y nombran a los jueces también. Bueno, pues esto lo contemplan casi como una cuestión moral, unos que está bien, otro que está mal. Es alucinante, o sea, nadie se pregunta por las reglas formales, o sea, es un desprecio total. O sea, aquí la política consiste en la buena voluntad, es que es algo que no entiendo, no soporto. Y encima tratan de sacralizar ese sistema para que sea incuestionable. Es un sistema, es evidentemente un polilogismo, como he explicado unas veces, es un totalitarismo, dicho, porque crea una idiosincrasia, tú no puedes cuestionar eso, es un consenso. Entonces, ni siquiera para eso incluso prescinde la tradición, que es aquí un poco la moraleja o una de las conclusiones que yo propondría. Es decir, es el problema de zanjar, de que desde el sistema lo que se hace es, usted no puede cuestionar esto porque es la democracia, cosa que no es cierto, es todo lo contrario, no, ese consenso oligárquico no lo es, esa obligación de ir al buenismo no lo es. Y segundo, tienes que tener patriotismo hacia esa supuesta constitución o ese supuesto sistema. Y tienes que prescindir completamente de cualquier raíz, ¿no? Y eso es el gran peligro de suicidio colectivo y de destrucción que, por supuesto, se materializa en cosas, porque al final todo se materializa, y lo siento, ya hablaremos otro día, pero el tema del Islam hay que abordarlo, y del Islam y como de otras Eso cosas. lo pondremos como reverso de esta parte que estamos definiendo Sí. ahora, que evidentemente es el contraste con ese reverso, que lo podemos tratar si quieres la próxima semana, pero para ir concluyendo y viene a colación o como corolario de nuevo del programa, el otro día coincidí con un conocido tuyo en un programa que es Álvaro de Marichalar y él, por tanto, pues muy bien, defiende la monarquía. Entonces, bueno, pues yo le argumenté que el problema de la monarquía en España, porque una de las cuestiones que se le pusieron sobre la mesa es por qué el rey no hacía más o si podía hacer más. Bueno, no voy a entrar en eso ahora, de las funciones de moderar y arbitrar, si pudo haber dejado de firmar la ley de amnistía o no, no entro en esas cuestiones ahora. Pero lo que mi análisis consistió en una visión un poco más radical, entendiendo de ir a la raíz. Claro, una monarquía se tiene que basar en el honor y la tradición. Cuando tú tienes una monarquía que la designa un dictador franquista, luego se puso que si tenía toda la legitimidad, lo digo descriptivamente, no lo digo como algo que devalúe su capacidad, su potestad, no, digo descriptivamente. Lo designa un dictador, Franco, se salta la línea dinástica y luego además tiene toda la connotación de la transición donde ni siquiera Juan Carlos jura la Constitución, porque él es rey antes de que se apruebe la Constitución. Él la sanciona, él lo que jura son los principios del movimiento. Bueno, pues él me dice que si Franco tiene mucha legitimidad porque gana una guerra, digo, bueno, eso no se discute, eso evidentemente.
y que la Constitución la votaron todos los españoles donde estaba la monarquía. Claro, ahí ya se viene abajo el asunto porque evidentemente no se puede creer nadie que unas cortes constituidas franquistas, porque elaboran un texto ante una nación ignorante completamente que viene de una dictadura y le dan ese paquete donde está la organización territorial del Estado, el Tribunal Constitucional, la forma de Estado, la monarquía parlamentaria y el Sunsum Corda, puede decir que eso tiene una ley, la monarquía española del 78. Y por tanto no tiene una legitimidad de ejercicio, porque si tuviera una legitimidad de ejercicio, hubiera tomado medidas ante la ley de amnistía y otros elementos, pero no puede hacerlo porque la única legitimidad está en los partidos, que son los que han inventado esto. No, y es su funcionamiento, gracias. Se pasó de 1 a 2 partidos, es decir, ya está. Es un funcionamiento de una oligarquía que mantiene un sistema oligárquico de consenso, de acuerdo, fuera absolutamente de la misma ley. Y eso es el sistema que en realidad es una proyección y una continuación de lo que era el tardofranquismo. Es decir, y de hecho yo mismo creo, es decir, soy de la... Ya hablaremos otro día que no es ni monarquía, eso no es una monarquía, es un estado de partido, una partitocracia con una corona por ahí, porque como Sí, tú yo bien dices... le llamé una monarquía de partidos. Claro, la monarquía no representa la continuidad histórica y la tradición en realidad. No, es solamente un elemento de partidos, ¿no? Pero bueno, yo me despido y que bueno que podamos, y queda pendiente algo muy espinoso, pero hay que abordar, alguien tiene que hacerlo, ¿sí? La realidad europea que está destruyendo o que lo está haciendo y cuáles son sus principales enemigos y problemas, ¿sí? De acuerdo, pues Especialmente Vicente, te recojo el guante y la semana que viene pues tratamos ese elemento que no hace falta ir a Salamanca para saber que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el Islam y el avance ya, no el avance, sino ya está totalmente establecido en sobre todo en la Europa continental y no continental, porque Inglaterra está hecha unos zorros. Así que nada, Vicente, un fuerte abrazo. Gracias. amigos, Pedro, hasta